Bienvenidos a la Parroquia en Casa, familia. Qué bien que estéis aquí. Me alegra mucho y me alegra muchísimo más daros la siguiente noticia. Hace unas poquitas horas nos hemos enterado de que el gobierno va a permitir que a partir del mes de marzo nos volvamos a reunir en los lugares de culto el 50% del aforo. Y eso es una muy buena noticia. Eso quiere decir que en algún momento del mes de marzo vamos a reabrir la parroquia los domingos. Para mí es muy buena noticia y yo creo que para vosotros también. Podéis aplaudir. Richard, gracias. Muy bien, te la sabes. Y mientras tanto, mientras esperamos a ese día, os pido que estéis atentos especialmente a Instagram, que ahí anunciaremos el día en el que volveremos a abrir, y también que tengáis en mente y en oración a los responsables y a los voluntarios de la parroquia, porque ahora viene un proceso muy interesante en el que nos vamos a tener que romper la cabeza para que podamos disfrutar de la mañana del domingo, pero a la vez que nos sintamos seguros y a salvo en este espacio. Así que os pido que los tengáis en mente. Dicho esto, vamos a pasar a la enseñanza del día. Hoy voy a hablar de un texto que es muy conocido por todos. Si eres creyente probablemente lo has leído muchas veces, has escuchado predicaciones acerca del tema, puede que lo hayas estudiado e incluso que hayas cantado canciones de este pasaje. Si eres católico en el colegio, o si ibas a un colegio católico, en el colegio seguro que te obligaban a rezarlo antes de empezar. Yo tenía una profesora que era súper insistente con rezar esto cada mañana. Y si no eres creyente, lo has escuchado en muchos sitios, en la música, lo has escuchado en el cine y seguramente algunas de estas palabras de Jesús formen parte de tu vocabulario cotidiano y de tus expresiones. No sé si imagináis de qué texto estoy hablando. Exacto, del Padre Nuestro. Pero Andrés, ya has hablado del Padre Nuestro muchas veces. Sí, es verdad, pero me gustaría compartir con vosotros algo que me ha abierto los ojos a la hora de leer, de entender y de vivir este texto. Así que hoy vamos a hablar del qué dice este texto, del cómo está escrito, de por qué está escrito y además, al final, me gustaría haceros una propuesta muy importante como parroquia. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús les va a enseñar a orar a sus discípulos, algo que era muy habitual, que el maestro, el rabino, enseñase a sus discípulos a orar, y empieza diciéndoles: vosotros pues oraréis así. Antes de leer el pasaje, quiero que penséis en la atención que los discípulos y las discípulas de Jesús estaban poniendo en este instante, en el silencio, en las emociones, en los sentimientos, en las preguntas que iban a surgir de ellos mientras escuchaban la voz de Jesús diciéndoles cómo debían orar. Era vital para ellos saber orar. Es más, era muy habitual que los rabinos enseñasen a orar a sus discípulos. Y después de decirles esto, Jesús les dijo lo siguiente, versículo 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He leído este texto 1000 veces y me gustaría explicaros por qué veo necesario volver a leerlo y hablar de él. Pero para eso tenéis que permitir, porfa, que me ponga un poquito friki y os cuente algunas cosas técnicas. Cuando me acerco a la Biblia para estudiarla y para saber qué compartir, lo que hago básicamente es hacerle muchas preguntas al texto bíblico. Le hago preguntas acerca del contexto histórico, del contexto cultural, del idioma, de los personajes, de las situaciones, de las palabras, de qué significan esas palabras
en otros idiomas, la geografía, busco otros pasajes que estén relacionados con ese mismo, en los que se habla del mismo tema, leo comentarios, hago muchas preguntas al texto. Y una de las cosas que se le debe preguntar y en la que debemos fijarnos es en qué tipo de estructura tiene el pasaje que estamos leyendo. Es decir, cómo se van desarrollando los acontecimientos o cómo se van destapando las ideas en el pasaje, es algo que debemos saber porque nos ayuda a entender mejor lo que estamos leyendo. Bien, pues este pasaje, el Padre Nuestro, tiene una estructura muy curiosa para nosotros, aunque era muy habitual en aquella época. Y era muy habitual en la Biblia. Esta estructura tiene una palabra un poco rara, que es quiasmo, ¿vale? Es rara, pero creo que te la puedes aprender. Quiasmo. El quiasmo es un método de organizar los pensamientos que va así. Hay una idea A, después hay una idea B, después hay una idea C, y en el medio nos encontramos una idea X. Esa es como la idea clave, es la idea hacia la que apunta el texto. Después de esa idea X, hay una idea C, hay una idea B y hay una idea A. Es decir, que hasta la X todo va en el orden que todos esperamos, A, B, C, pero a partir de la X van en orden inverso. Es una especie de espejo y en vez de hacer A, B y C, después de la X hace C, B y A. Esto lo que nos dice es que la propia estructura, la forma en la que está escrita, nos está comunicando algo. Está apuntando hacia una idea que no podemos pasar por alto. Bien, pues la Biblia está llena de quiasmos. Muchísimos, más de los que te piensas. Os voy a leer uno de los más conocidos para que lo tengáis como ejemplo. Romanos 10, versículo 9 al 10, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bien, pues este pasaje es un quiasmo y vemos que hay una idea A que es si confesares y que esta idea A tiene su reflejo en la última idea, que también llamaremos A, que es se confiesa para salvación. Si os fijáis, las dos palabras aparecen, confesares y confesión. En la idea B dice con tu boca al Señor Jesús y en la idea B del otro lado dice y con la boca. En la idea C dice y creyeres y en el otro lado tenemos el paralelo, se cree para alcanzar justicia. Tenemos una idea D que dice en tu corazón y luego tenemos otra idea D al otro lado que dice porque en el corazón. Y en el centro tenemos la idea hacia la que apunta todo el texto. Serás salvo. Hay libros de la Biblia que están escritos con esta estructura literaria. Por ejemplo, Ruth, que lo leímos juntos hace unos meses, o Esther, o Jonás, o Levítico. Y el Padre Nuestro también tiene esta estructura. Este es el motivo por el que este pasaje me ha vuelto a llamar la atención. No vamos a desglosar ahora el quiasmo del Padre Nuestro porque nos llevaría un buen rato. Os animo a hacerlo si queréis en casa, a que averigüéis cuáles son las partes A, B, C y D. Ya os estoy dando una pista. Y después D, C, B y A. Lo que me gustaría es que nos enfocásemos en la idea hacia la que apunta esta estructura en este pasaje. Resulta que la idea central de este pasaje es, no sé si imaginarás cuál es, pero es el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ojo, este texto tiene ideas muy importantes, tiene ideas que son vitales para nuestra fe. Habla de que Dios es Padre, habla de perdonar, habla del reino. Sin embargo, la estructura apunta a este punto central, y es que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con esto no quiero decir que el resto de la oración no tiene valor, por favor, no lo interpretéis así, sino que no podemos pasar por alto esta idea central. La cuestión es, ¿esta estructura del quiasmo de qué me sirve? ¿Esto en qué medida es práctico? ¿Tiene algo que decirme? ¿Hay algo que yo debo saber en el orden en el que se están diciendo las cosas que me puede ayudar
en mi camino de fe? Esta semana, al descubrir esto, porque os digo que lo descubrí hace 10 días, me estuve preguntando por qué era tan importante este pasaje. Le he estado dando muchas vueltas a por qué este versículo. Y me gustaría compartir con vosotros 3 motivos por los que debemos pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día. El primer motivo es porque cuando le pedimos el pan a Dios, estamos mostrando nuestra confianza. Ese es el primer motivo. Confía en Dios. Tengo que admitir que probablemente este sea el versículo al que menos atención le presto de este pasaje. Y creo que se debe a mi mala comprensión acerca de lo que es ser espiritual o ser maduro espiritualmente. Muchas veces he pensado que para ser maduro espiritualmente no debía pedirle cosas a Dios, que era mucho más piadoso y mucho más espiritual hablar de que Dios es santo, hablar de que Dios es Padre, hablar del perdón de Dios, hablar de no caer en la tentación, hablar de que venga su reino, que de pedirle que me dé el pan de cada día. Hay como una tendencia, al menos en mí, yo espero que no estás solo en esta batalla, pero hay como una tendencia a sentir que para pedirle algo a Dios yo tengo que ganármelo. Tengo que hacer algo para que Él responda. Y nos puede parecer un acto humilde, pero no lo es. En realidad es un acto egoísta porque estamos dependiendo de nosotros, estamos creyendo en la ilusión de que nosotros podemos tener el control de la situación, el control de nosotros mismos, el control de todo lo que pueda pasar en el día de hoy. Es decir, que dependemos de nosotros mismos. Pero este pasaje apunta en otra dirección. Nos está invitando a confiar en Dios, a depender en Dios. El problema que tenían los fariseos era que no confiaban en Dios, o al menos, eso es lo que me parece entender cuando leo el versículo 8. Hay un versículo antes en el que Jesús les dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, a los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No os hagáis como los fariseos, porque Dios sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Jesús lo que les está diciendo es que había algo en la oración de los fariseos que manifestaba que en realidad no creían que Dios les estaba escuchando. En realidad no creían que Dios conocía sus necesidades. Este pasaje muchas veces se ha utilizado para argumentar que no hace falta orar. No es necesario orar porque, claro, porque Dios conoce tus necesidades antes de que se las pidas. Pero eso no tiene sentido, porque justo después Jesús nos enseña a orar. Creo que lo que este pasaje nos está diciendo es que podemos pedir con confianza porque Dios sabe lo que necesitamos. Podemos acercarnos a Él porque Dios nos está escuchando. Y puedes acercarte a Dios para pedirle pan, no como muchos o muchas veces que nos acercamos y lo que pedimos son migajas. Pero Jesús deja claro que tenemos la confianza para decirle a Dios que nos dé pan, que sacie nuestra hambre física, espiritual y emocional. Dios nos está dando la oportunidad de creer que Dios no da sobras. Dios no pone tiritas. Dios no quiere darnos algo para callarnos y que le dejemos un rato tranquilo. Dios quiere darnos pan. Ese es el primer motivo por el que creo que debemos pedírselo. El segundo motivo es porque creo que pedir el pan de cada día nos ayuda a vivir en el presente. Cuando le pedimos a Dios que nos dé el pan de hoy, estamos enfocándonos en vivir lo que tenemos aquí y ahora delante de nosotros. Creo que gran parte de la ansiedad que acumulamos muchos de nosotros es porque pensamos en el pan de mañana, en lo que pasará, en si tendremos suficiente, en si Dios volverá a ser fiel mañana, si tendré trabajo, si tendré dinero, si habrán restricciones que nos compliquen la vida, si tendremos salud, si nos volverán a cerrar la parroquia, si mi familia estará bien, y eso nos causa ansiedad. Pero no solo eso, muchas veces lo que nos causa es frustración el pan de ayer. Pensamos en lo que Dios nos dio, en la nostalgia, a veces suspiramos y es como si ese suspiro dijese: ¡ay!
Ojalá las cosas volviesen a ser como antes. Amamos tanto lo que Dios nos dio que hemos dejado de vivir agradecidos por ello y vivimos estancados. Y Dios nos da pan para impulsarnos al mañana, no para que nos anclemos al ayer. El Sermón del Monte contiene muchas enseñanzas. Una de ellas es esta. Y uno de los puntos clave del Sermón del Monte es que Jesús quiere enseñarnos a confiar en nuestro Padre. Que dejemos de confiar en nosotros y confiemos en nuestro Padre. Y que la solución para nuestra frustración y nuestra ansiedad no es tener el control, es pedir el pan de cada día, disfrutar del pan de cada día y dar gracias por el pan de cada día. En el reino de Dios, el pan para hoy no es hambre para mañana. Esta es la oración de los discípulos, de la gente que vive en el presente y que piensa en el paso siguiente, en lo que tiene justo después, pero no va mucho más allá. Vive en el hoy. El tercer motivo por el que creo que debemos pedir el pan de cada día es porque tenemos que compartir el pan. Hay una historia en Mateo 14, del 13 al 21, podéis leerla luego, en la que es muy conocida, es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús se acaba de enterar de que han matado a Juan el Bautista y entonces se aparta en una barca para estar a solas. Pero dice que la gente se enteró y le seguían a pie por la orilla, querían estar con Jesús. Dice el texto que cuando Jesús les vio, sintió compasión de ellos. Y entonces se acercó a ellos y les dedicó tiempo. Y le dedicó tiempo a los enfermos, a los desahuciados, a los pobres, a los marginados. Parece que los discípulos en este momento todavía no sabían muy bien cómo funcionaba el modus operandi de Jesús. Y al ver que se hacía de noche y que la gente no tenía nada para comer, le proponen a Jesús que, oye, ¿por qué no dejamos que se despidan y que se vayan a la aldea más cercana y que se compren comida? Pero Jesús les responde de la siguiente manera: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. ¿Cuál es tu respuesta ante la necesidad? Porque creo que al menos en mi experiencia es muy parecida a la de los discípulos. Cuando veo la necesidad, automáticamente lo que pienso es, bueno, que se apañen ellos, que se compren lo que necesitan, que se ocupen de ellos mismos, que dependan de ellos mismos, que se lo paguen como yo me lo he pagado, que se lo ganen como yo lo he hecho. Pero enfrente de ese que se compren comida de los discípulos, Jesús propone, dadles de comer vosotros. Hay algo que suelo hacer mucho, desgraciadamente, y que me da bastante vergüenza. Y es que a veces cuando paro con el coche en un semáforo o cuando voy caminando por la calle y veo a alguien que está necesitado o pidiendo dinero, pues casi como un mecanismo de defensa para no enfrentar la realidad, giro la cara, a veces literalmente la giro. No quiero mirar, disimulo, miro el móvil, me hago el tonto, me hago como que estaba atento a otra cosa. Y creo que ese giro viene a ser ese que se compren la comida, que se apañen ellos. Pero al leer este texto, siento como si Jesús me estuviese cogiendo de la barbilla y me estuviese girando la cara y me estuviese diciendo, dale de comer tú. Para eso te he dado el pan, para que lo compartas. No, pero es que yo no siento compasión. No hace falta. En este texto, los discípulos no sintieron compasión. Jesús sintió compasión. Eso es lo que dice el texto. El detonante de todo esto es la compasión de Jesús. Nosotros no tenemos que sentir esa compasión. A veces la sentiremos y a veces no. Las necesidades del mundo, las necesidades de tu ciudad, las necesidades de tu país no pueden depender de que los discípulos y las discípulas de Jesús sintamos compasión y tengamos un sentimiento bonito, espiritual y piadoso. No necesitamos ganas para compartir el pan, necesitamos pan para compartir el pan. Y tenemos pan.
En este año he pasado por estas tres fases una y otra vez. La primera ha sido la de confiar en Dios, la de confiar en que va a proveer. La segunda es la de vivir en el presente y dejar la ansiedad del qué será mañana y de la nostalgia y de ser agradecido. Y la tercera es esta de que tengo pan porque tengo que dar pan. Y han ido cruzándose todas estas tres ideas una y otra vez durante este año. Y me gustaría preguntarte, ¿en qué etapa crees que estás? De manera personal, ¿crees que estás en la etapa en la que tienes que aprender a confiar en que Dios te va a dar pan y a pedírselo? ¿Crees que estás en la etapa en la que tienes que aprender a vivir el presente y ser agradecido? ¿O crees que estás en la etapa en la que ha llegado el momento de que compartas tu pan? De manera personal, cada uno de nosotros hoy está en un lugar diferente. Pero me gustaría proponeros algo, porque creo que como iglesia, como organización, como familia, estamos en la etapa de compartir el pan, de dar ese pan. Esta semana, mi padre y Eddie y Elizabeth se reunieron con GAIN, que es una organización, una ONG con la que trabajamos de vez en cuando, y se reunieron con el pastor Ángel Manuel. El pastor Ángel Manuel es un pastor en Canarias, en Fuerteventura, que tiene un llamado él y su comunidad extraordinario a la transformación social. Llevan así muchísimos años y se han convertido en unos referentes a nivel nacional. Ellos han visto cómo en el 2019 llegaron 1.000 refugiados e inmigrantes y los intentaron atender, pero han visto cómo en el 2020 han venido 20.000. Imaginaos ese salto, de 1.000 a 20.000. Y calculan que hay unas 40.000 personas que ahora mismo están en tránsito desde África hasta Canarias. Ángel Manuel les contaba que algunas de estas personas, muchas, llegan a viajar 3, 4, 5, 6 meses en situaciones muy extremas, miles mueren en el camino, la mayoría de las mujeres son violadas en este trayecto, muchas se quedan embarazadas por estas violaciones, muchas pierden a sus bebés y a sus hijos, algunos viajan por la pobreza, por las guerras, por matrimonios forzados, mujeres que huyen de la mutilación genital. Y a esto hay que sumarle que Fuerteventura está sufriendo un golpe muy duro por el COVID, es una región que vive del turismo de una manera evidente, todos lo sabemos, y que están enfrentándose a muchos desahucios. Esta iglesia colabora de muchas maneras. Una de ellas es que tiene a 150 personas en sus instalaciones viviendo y que ayudan a más de 500 familias al mes. ¿Y sabes qué? Podemos ayudar. Podemos dar cara a este problema. GAIN ha preparado un envío con material de primera necesidad valorado en más de 200.000 euros. Y nosotros podemos ayudar a pagar ese envío y además a involucrarnos económicamente en la mejora de las infraestructuras que tiene esta comunidad para servir a los demás. La idea es que en esta primera ayuda podamos ayudar a más de 3.000 personas, que no está nada mal. Con 300 euros podemos ayudar a 100 personas. Con 300 euros a 100 personas. Pero yo creo que podemos ayudar mucho más. Yo creo que como iglesia podemos involucrarnos en esta misión y os animo a que podamos dar juntos la cara a este problema. ¿Cómo? Siendo generosos. Os conozco y sé que lo sois. Algunos de vosotros os conozco desde hace mucho y yo mismo soy testigo de vuestra generosidad. Pero os animo a que podamos dar un paso más allá. En la descripción de abajo voy a dejar el número de cuenta. Es el número de cuenta nuevo de la parroquia. Y os animo a que no lo dejéis pasar de hoy. Que podamos atender a esta necesidad ya, que no giremos la cara. Y que cuando hagáis una transferencia bancaria pongáis en el asunto refugiados. Nosotros vamos a hacer llegar este dinero
Again y Gain se lo va a hacer llegar al pastor Ángel Manuel y a su comunidad para que ellos atiendan esto. Os aseguro que son de confianza ambas organizaciones y que estamos poniendo nuestro dinero en un sitio que va a dar su fruto y que va a ayudar a establecer el reino de Dios en nuestro país. Creo que tenemos delante una oportunidad increíble para seguir confiando en Dios, para vivir el presente y sobre todo para compartir el pan que Dios nos ha dado. Señor, danos el pan que necesitamos hoy. Amén.